El poder legislativo. Este poder del Estado lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Por lo que acabo de decir, esto significa que en nuestro país el poder legislativo tiene una estructura bicameral, es decir, está integrado por dos cámaras. Entre sus principales objetivos están ejercer la representación de la ciudadanía. Recordemos que quienes conforman el Congreso o Parlamento en Chile son elegidos por la votación de la ciudadanía. También concurrir o participar de la formación de las leyes conjuntamente con el presidente de la República, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y en el caso particular de la Cámara de Diputados también fiscaliza los actos de gobierno. Desde el año 2018, la Cámara de Diputados está conformada por 155 integrantes. Anteriormente eran 120. Y en el caso del Senado, en el año 2018 aumentó a 43, antes eran 38. Y hay una proyección que señala que al año 2022 deberá llegar a un número de 50, cifra que se mantendrá en adelante. Ahora bien, las atribuciones exclusivas del Congreso, según lo que establece el artículo 54 de la Constitución, son los siguientes. En primer lugar, el aprobar o desechar los tratados internacionales que le presenta el presidente de la República antes de su ratificación, sirviéndose para ello de las normas constitucionales que regulan el proceso de la formación de las leyes. Pronunciarse cuando corresponda respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma que está planteada también en la misma Constitución. Elegir al presidente de la República cuando exista vacancia en el cargo y faltar en menos de 2 años para la próxima elección presidencial. Entonces el nuevo presidente o presidenta será elegido por el Congreso Pleno, es decir, por la mayoría absoluta de los senadores y los diputados en ejercicio de sus cargos. El Senado. En la actualidad está conformado por 43 integrantes hasta el año 2022. A partir de ese año el número aumentará a 50. Su composición se renueva alternadamente según el número de regiones, sean pares o impares. En las últimas elecciones parlamentarias del año 2017 se renovaron las regiones impares y en el 2021 lo harán las regiones pares más la metropolitana. Dentro de los requisitos para ser elegido senador se encuentran el ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 35 años de edad o más y haber cursado la educación media o equivalente. ¿Qué es eso de equivalente? Por ejemplo, haber terminado estudios en el extranjero, como un high school en Estados Unidos, una cosa así. La duración del cargo es de 8 años y, como ya mencioné, se renuevan parcialidades cada 4 años, correspondiéndole en una ocasión a los senadores de las regiones impares y en otra a los de las regiones pares. Dentro de sus funciones, al igual que la Cámara de Diputados, está la función legislativa, es decir, legislar significa crear leyes o preparar leyes, redactar leyes. El Senado tiene varias atribuciones que son exclusivas, que yo se las voy a presentar acá, pero que voy a comentar solamente algunas de ellas para no dar la lata. Por ejemplo, puede otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso de las personas que así lo solicitaran. A ver, la ciudadanía es una cualidad que uno obtiene a partir de los 18 años de edad, que obviamente le permite ejercer el derecho de sufragio, ¿cierto? Bueno, resulta que no todo el mundo que tiene esa edad o de ahí en adelante tiene la ciudadanía, hay personas que la pierden. Y en el caso nuestro, una de las razones por las cuales se puede perder es estar cumpliendo una condena que se titula pena aflictiva, es decir, estar en situación de carcelaria, es decir, privado de libertad, por un lapso de tiempo que excede los 3 años, es sobre los 3 años y un día. Entonces, pero además no todas las personas que tienen esa
condena, pierden la ciudadanía, tiene que haber otras razones. Los casos más graves, homicidios, cosas así. Entonces existe la posibilidad de la recuperación de la ciudadanía y quienes toman esa decisión son los senadores. Además, el Senado tiene unas atribuciones adicionales. Por ejemplo, puede participar en la elección de los 4 ministros que conforman el Tribunal Constitucional. Acá, nuevamente un paréntesis, estos no son los mismos ministros que aparecen todos los días en la tele, hablando al lado del presidente de la República. No, estamos hablando de otra institución que es autónoma. También puede participar del nombramiento del Contralor General de la República, que es otro cargo que también vamos a trabajar más adelante, o al menos eso espero. Recuerden que solamente estoy mencionando algunos ejemplos porque si no esto es demasiado extenso. Respecto a la Cámara de Diputados, en la actualidad, y como ya lo habíamos señalado anteriormente, está conformada por 155 miembros, que son elegidos a partir de 28 distritos electorales, que es una cosa más o menos engorrosa que no voy a entrar a detallar ahora. Sobre los requisitos para ser elegido diputado, bueno, el primero que es ser ciudadano con derecho a sufragio, que es obvio, tener un mínimo de edad, que son 21 años, haber cursado la educación media equivalente, eso ya lo expliqué, residir, o sea, vivir en la región a que pertenece el distrito que tú estás representando al menos por 2 años, contados hacia atrás desde el día de la elección. Tú tienes que demostrar, en base a lo mejor un certificado de residencia, que tú tienes una vivienda y que habitas en esa región o en ese lugar o en ese distrito por el cual tú te estás postulando. Respecto a la duración en el cargo, los diputados electos ejercen sus funciones por un periodo de 4 años. Y, a diferencia del Senado, en cada elección la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad. Dentro de sus funciones, tiene como objetivo legislar, que ya lo habíamos dicho, que es esto de preparar o crear leyes en conjunto con el Senado y con el presidente de la República. Dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentran la de fiscalizar los actos de gobierno. Para hacerlo, la Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones al presidente de la República por medio del ministro que corresponda. Citar a un ministro para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Como vemos en la imagen, tenemos ahí la experiencia hace unos meses atrás de la ex ministra Isabel Pla, quien estuvo a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, los diputados pueden crear comisiones que investigan, en este caso, los actos del gobierno. Y de ninguna manera estas acciones afectan la responsabilidad política de los ministros de Estado. Todo lo que yo acabo de mencionar recién corresponde a lo que es la interpelación ministerial, que es una especie de cuestionamiento público que se le hace a un ministro que obviamente representa al gobierno y por tanto al Poder Ejecutivo frente al Parlamento, porque hay algo que en teoría o no está haciendo bien o no está claro, entonces es una especie de llamado de atención. Y dicho llamado de atención puede tener ciertas implicancias que pueden ser administrativas, políticas, se le puede pedir la renuncia o él puede renunciar al cargo, etc.